hermana duda. Pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro. Escribí Volver al rumbo perdido. Volver al rumbo perdido es la historia, digamos, es la continuación de una historia, de un cuento de Ray Bradbury llamado El ruido de un trueno. Retomo esos personajes de Ray Bradbury y yo escribo, digamos, la continuación. Pero hay un hecho allí, que el escritor, el que está escribiendo ese relato, no haya cómo resolver. Y él busca cómo hacerlo. Busca leyendo en otros libros, a ver dónde puede conseguir una pista que le permita resolver ese problema. Ese es mi caso. Yo soy el que estoy escribiendo eso y yo tengo ese problema. Un día voy a la casa de Otto Rosales y así sin más ni más, Otto Rosales trae un libro y me dice: tenga, segundo, lea esto. Me dice una palabra que no voy a decir aquí porque es grosera. Léalo. Yo me llevo el libro a mi casa y allí encontré la pista que andaba buscando. En ese libro, yo no le había dicho a Otto qué estaba haciendo, Otto no sabía absolutamente nada de mis preocupaciones. Y me puso ese libro en mis manos y allí encontré la pista. Pero todavía me faltaba algo, porque encuentro la pista, pero había algo más que me hacía falta. Y un día llego a la casa de Jesús Acevedo, en Rubio, a quien por cierto tengo de personaje por ahí en algunos relatos, y le pregunté. Yo andaba buscando específicamente La máquina del tiempo de H.G. Wells, y yo había visto una en la biblioteca del Ateneo, pero cuando fui a buscarla ya no la conseguí, se lo habían llevado quizás. Fui a donde Jesús, le pregunté si por casualidad él tenía La máquina del tiempo. Me dijo, claro que sí, aquí la tengo. Sacó un libro hermoso de Ediciones Anaya, bellísimo el libro. Me dijo, me lo traje ayer de donde mi hermano. Yo no lo voy a leer todavía, léalo usted. Entonces, es ahí, yo andaba buscando ese libro porque ahí yo sabía que estaba lo que me hacía falta para completar el relato que yo quería hacer de Volver al rumbo perdido. Dos casos con dos libros. El que me facilita Otto, que me da la pista, pero esa pista me lleva a buscar La máquina del tiempo de H.G. Wells. Y llego a donde Jesús, le pregunto si tiene el libro y efectivamente lo tenía. Y me lo dio y se lo había traído de la casa del hermano de él el día anterior que yo voy a buscarlo. O sea, es mucha casualidad que esas cosas ocurran cuando uno anda, digamos, un poco perdido buscando la información de algo que necesita y que las cosas se le presenten así sin más ni más, ¿no? Bueno, mira, en mi casa cuando niño habían libros. Nuestro padre pues era, si no un gran lector, por lo menos se preocupaba porque hubiesen libros en la casa. Digamos que entre los libros había una enciclopedia que era la que utilizábamos pues para nuestros trabajos escolares. Y allí había muchas historias en esa enciclopedia, y había poesía, había bastante literatura. Por supuesto que esas primeras lecturas, que digamos que eran casi obligadas porque respondían a compromisos escolares,
Pues quizás me fueron llevando, digamos, a entablar como una especie de afinidad con ese mundo de la literatura. Y entonces, pues bueno, ya me fui acercando a otros libros que también tenía nuestro padre. Recuerdo que en esa época yo leí Genoveva de Brabante, en una hermosa edición ilustrada, y bueno, una historia religiosa, pero que a mí me apasionaba mucho. Había también un libro que se llamaba La Historia Sagrada, o Historia Sagrada, que eran historias que están en la Biblia, por supuesto, pero aquí contadas de una manera que hacía más atractiva la lectura. Entonces todas esas historias, por ejemplo, como lo de Sansón, la historia de Sansón, bueno, y muchas más, ¿no?, que ahora pues no recuerdo. Entonces ese tipo de lectura quizás me fue llevando a que continuara pues en ese terreno. Y ya un poco más adelante, ya adolescente, entonces continué con la lectura de las novelas vaqueras, unos libritos pequeñitos, así, que eran historias de vaqueros, de esos vaqueros norteamericanos, ¿no?, cowboys que llaman. Bueno, de eso leí mucho. Y también luego pues las historietas, y las revistas estas ilustradas, que Tarzán, Superman, no sé qué, bueno, había muchísimas, ¿no? Entonces me fui adentrando mucho en ese, pero digamos que ya propiamente en un mundo de más profundidad en la literatura fue más bien un poco tardío que empecé a adentrarme en eso. Y más que todo a instancias de un amigo que conocí, un muchacho menor que yo, en el momento era menor que yo, y ya era bachiller, y yo no había comenzado ni siquiera el bachillerato. Y me empezó a recomendar libros y me hablaba de los libros que leía, y a mí me daba vergüenza que yo no supiera responderle nada porque no había leído ese tipo de libros. Yo lo que había leído era otra cosa. Y entonces él mismo fue prestándome libros, y bueno, ya comencé con otros libros, ya con El Quijote, con Los Miserables de Víctor Hugo, con, bueno, toda esa literatura ya más de mayor envergadura. Y bueno, pues ya hoy en día pues puedo decir que tengo una cantidad pues de libros, aunque todavía me faltan muchos por leer y todavía estoy leyendo. Y entre todos esos libros que he leído, yo creo que el libro que mayor, digamos, tristeza me ha producido ha sido el libro de El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Es un libro dramático, un libro difícil, ¿no? Y otro libro también que me impactó mucho en ese mismo sentido fue El Túnel, de Ernesto Sábato. Esa historia terrible de Pablo Castel y María Iribarne, es, bueno, ni para qué, se los dejo para que lo lean a quienes no lo hayan leído. Pero también he tenido, digamos, alegrías inmensas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tolkien, J.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y del Hobbit, y del Silmarillion, y bueno, y de muchos otros cuentos. Inicialmente yo pensaba que esos libros tenían que ver con cosas extraterrestres, con ovnis, ¿no? Y hasta que no tuve la librería del IPP, que los vendedores de libros que me visitaban la librería para ofrecerme los libros, me mostraban sus catálogos, y pude ver allí, en los catálogos, los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos. Fue que pude darme cuenta de que no se trataba de lo que yo pensaba, sino que era otra cosa, que tenía que ver con el mundo de la fantasía, con hadas, con duendes, con elfos, en fin, con hobbits. Y entonces los compré para venderlos allí mismo en la librería, y aproveché de leerlos. Ese libro, El Señor de los Anillos,
es un libro que me ha producido demasiada felicidad, tanto que yo todavía lo continúo leyéndolo y tengo las películas, tengo todas las películas, tanto del Hobbit, las tres películas del Señor de los Anillos, las veo a cada momento, me vuelve a producir la misma felicidad, la misma alegría leer eso, porque es el mundo quizás que nosotros hemos perdido, en el mundo de la fantasía, que por cierto, en el libro de Michael Ende, La historia sin fin, se plantea algo de eso, cómo el niño, en la medida en que va haciéndose adulto, va perdiendo el mundo de la fantasía. La historia sin fin es justamente eso, la pérdida de la capacidad de soñar, que se va adquiriendo en la medida en que nos hacemos adultos y en la medida en que la sociedad nos arropa y nos envuelve en este mundo de suntuosidad, de consumo, y bueno, y perdemos la fantasía. Claro, he mencionado solamente algunos libros de narrativa, pero hay libros de poesía o de otras disciplinas que también le producen a uno algo, pues, que le mueven las fibras de los sentimientos. Los Heraldos Negros, por ejemplo, de César Vallejo, es un libro que le remueve a uno la conciencia, ¿no? Y lo pone a cavilar y le hace reflexionar sobre muchas cosas. Y es un libro, por lo menos que a mí particularmente, me produjo bastante tristeza, ¿no? No así, por ejemplo, leer los libros de Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? Y otro libro también de poesía bastante triste, a mí, en el caso mío particular, es algunos de los, por ejemplo, Perito en Lunas, de Miguel Hernández, muchos de los libros de Miguel Hernández también, aquel poeta español, de Federico García Lorca, poeta en Nueva York, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son libros que relatan, digamos, la posición que asume el poeta en una circunstancia difícil para ellos, que son incomprendidos por la sociedad o porque no logran adecuarse a ciertas circunstancias en las cuales se hallan en un momento determinado y lo expresan allí. Y eso, cuando uno los lee, pues lógicamente que también a uno lo toca. Hermana duda, pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, dame una tregua. Bueno, toda esta cosa de ir leyendo, pues me llevó pues también a escribir, pero digamos que mi inicio en la escritura tiene que ver más con otra cosa que con lo que había leído, tiene que ver más con la música. Por casualidad me alié con un grupo de serenateros, aunque cuando yo no toco ningún instrumento, pero me buscaban para que cantara alguna que otra canción que yo me sabía y bueno, y que la cantaba más o menos bien. Entonces, para darle serenatas a las novias que ellos tenían o a cualquier persona. Entonces, yo me puse a escribirles canciones para que ellos las cantaran en el grupo que tenían, pues. Entonces ahí fue cuando yo comencé a escribir, escribiendo canciones para un grupo de serenateros, canciones de amor, por supuesto, así como especie de bolero, baladas románticas. Y ya digamos una mayor, con más seriedad de la escritura,
es cuando estudiaba el segundo año de bachillerato, que el profesor de castellano y literatura nos dice al curso que hay un concurso de cuento en San Cristóbal y que podíamos participar, quien quisiera. Yo no había escrito jamás ningún cuento, nada. Lo que había escrito eran algunas cuantas canciones. Y me atreví y escribí ese cuento, escribí un cuento que se llamó Sodoma 2000. No era el año 2000, por supuesto. Estoy hablando como del año 1978, algo así, o no menos, 74, año 74. Pero el cuento se llamaba Sodoma 2000. Y tiene que ver con lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero ya no por el Dios que destruye a Sodoma y Gomorra. Aquí parece que eran naves extraterrestres o naves espaciales, algo así, lo que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Es una cuestión así como un cuento de ciencia ficción futurista. Pero y lo envié al concurso, no gané por supuesto, pero después me lo publicaron en el Diario de la Nación. Un tiempo después, Diario de la Nación, un suplemento que tenía, lo envié y lo publicaron allí. Ya puedo decir que ya comienza mi trabajo como escritor, propiamente, ¿no? Ya en el terreno de la literatura. Y de ahí en adelante, bueno, mi vínculo en la universidad con el Caicedo, ya yo tenía algunas cosas escritas, pero allí nada más, en las conversaciones con Elí en la universidad, principalmente con Elí, casi más nada con otra persona. El primero, digamos, que ve mis primeros trabajos es Elí Caicedo, ¿no? Y empezamos allí hasta que fundamos un periódico en la universidad que se llamó Voz y Rima, y pudimos catapultar, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, algunas de las cosas que ambos teníamos escritos, y convocamos a otras personas que también escribían ahí dentro de la universidad y pudimos hacer, digamos, ese trabajo con edición de varios números, que ya en una oportunidad más adelante se pudiera hablar de eso, de lo que fue la experiencia de Voz y Rima, que Elí tiene más precisión en datos y todas esas cosas con respecto a ese trabajo que hicimos allí en la universidad. Y bueno, luego pues ya me empecé a vincularme con la cuestión de quizás a partir de ese momento, de la edición de ese periódico, entonces con otro mundo, que era el mundo editorial, el mundo de hacer los libros, de hacer periódicos, de hacer revistas, hacer el trabajo gráfico, ¿no? Y entonces, bueno, hasta hoy en día, porque estamos aún con Elí Caicedo en este sueño, pues, del trabajo de las letras y de hacer los libros y de los libros, y entonces mantenemos una editorial que se llama Zócalo Editores, en la cual hemos hecho, pues, ya alrededor de 70, 80 publicaciones, tanto de libros nuestros como de libros de otros autores, no solamente tachirenses, sino a nivel nacional, pues, poetas como Luis Alberto Crespo, como Laura Antillano, como Negel Machado, como Alfredo Ramos de Barinas, Gonzalo Fragui de Mérida, Benito Mieses, que le hemos publicado libros, y en muchos también de acá del Táchira, ¿no? Tanto nuevos, principiantes, como otros ya un poquito más mayores. Y bueno, y en todo ese trabajo pues también he publicado algunos libros con Ernesto Román en una editorial que fundamos hace cuánto tiempo, no recuerdo, El Árbol Editores, y logró pues allí meditar, aparte de los muchos libros que editamos allí, me editó Ernesto estos dos libros, Los Plagios del Fuego y En el Resplandor Rojo del Aire. Este libro, El Resplandor Rojo del Aire, fue finalista en la Bienal Juan Beroes, que ganó Gonzalo Fragui en esa oportunidad, ¿no? Creo que fue la tercera Bienal Juan Beroes. Este libro fue prácticamente el primer libro en forma de libro que se publicó, lo publicó la Asociación de Escritores del Táchira, con su editorial Toituna, La Noche de los Gatos. Son libros de cuentos, ¿no?
También la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes me publicó La muerte de Benedicto Chacón, un cuento. En esa época creo que estaba Eli Caicedo al frente de la Asociación de Profesores, y bueno, y me publicaron. Y este libro, Y Nubia de por medio, es un libro de poesía que fue publicado por el Taller de Expresión Literaria Eleazar Silva, que fue otra experiencia que hice en Rubio, a donde me residencié por allá por los años 90, y fundamos un taller de expresión literaria, y publicamos un periódico que se denominaba Magín, que recogía pues el trabajo de los muchachos que asistían al taller, y pudimos editar solamente este libro, Y Nubia de por medio, de poesía. Y bueno, y ya con Zócalo Editores he publicado míos estos libros de cuentos que se llama Cuentos de A3, que son 3 libros que contienen 3 cuentos cada libro. Libros más o menos así como Cuentos de miedo, Del mirador a Macanillo, El gato de Marcelo, El hombre sin cabeza, La noche de los gatos se repite aquí, La muerte de Benedicto Chacón también, que ya fue publicado. Bueno, y actualmente pues estoy preparando una antología de mi poesía. Un libro que recoge más o menos como 15 libros, algunos ya publicados, otros que no han sido publicados. El libro ya está terminado, está hecho, pero lo que falta es sacarlo a la luz pública. Y aparte de eso, pues tengo escritas 2 novelas, una ya publicada, que se llama, el título es Volver al rumbo perdido. Esos son 2 títulos en uno, porque la novela está puesta de 2 partes. Volver al rumbo perdido, El rescate. Y una novela última que está casi por salir ya, que se llama, el título es El médico de Zapucay. Entonces, bueno, más o menos a eso me ha llevado a mí, digamos, esas primeras lecturas, o sea, todo mi proceso de lectura y del trabajo editorial, de hacer libros, ¿no? Es muy, muy importante. Yo publiqué un cuento en el periódico La Nación, y ese cuento hizo que un muchacho desertara del ejército. El cuento es Papá, no quiero ver ese tanque de guerra. Es un niño que le dice a su papá que no lo lleve a ver el tanque de guerra, que no lo lleve al sitio de donde está el tanque de guerra a jugar, porque eso es un arma que mata gente, y él no quiere jugar ahí. Eso fue a propósito de un tanque de guerra que destruyeron en Mérida unos estudiantes, que estaba en una plaza, y el Nacional publicó la noticia alarmado porque habían destruido ese parque de guerra, unos bandoleros, unos maleantes, lo habían hecho unos estudiantes. Yo escribo el cuento y donde el niño le hace ese reclamo. El cuento fue publicado y ese cuento lo leyó un muchacho del cuartel que estaba prestando servicio y desertó. Llegó a casa de una amiga mía, le dijo que lo escondiera porque él se había fugado del ejército, y ella le preguntó que por qué había hecho eso, y sacó el recorte del periódico y le dijo, por esto. Y era ese cuento que yo había publicado. Diariamente, escriba las vivencias que nosotros, habitantes de estas tierras suyas, cargamos como un fardo sobre nuestros hombros. Estas o similares palabras se las dijo Víctor Manuel Molina, ubícuo personaje en los relatos del señor Medina, en un encuentro narrado en el día que se acabó el sencillo. El cuento se llama Una hora antes de Aura. Aura es la novela escrita por Carlos Fuentes, que a lo mejor muchos la conocerán, y que relata, digamos, la historia de amor que ocurre entre Aura y Felipe Montero. Felipe Montero acude a la casa de Consuelo Llorente, llamado por un aviso de trabajo que publica la señora. Porque necesitaba escribir las memorias de su esposo y necesitaba un secretario, un historiador, alguien que le escribiera las memorias.
publica un aviso en la prensa. Acude, según Carlos Fuentes, el único que acude es Felipe Montero. Cuando yo leí esto, yo le dije, Carlitos, a Carlos Fuentes, Carlitos, me perdona, pero yo creo que, mira, no pudo haber acudido uno solo a esa entrevista con la señora Consuelo Llorente. Tuvo que haber acudido por lo menos otra persona más, o dos más, o cinco. Un aviso clasificado publicado en la prensa, en un pueblo donde hay tanta gente que necesita trabajar, yo no creo que haya acudido uno solo. Me dije, yo creo que usted no se dio cuenta que ahí también fueron Horacio Oliveira y fue Víctor Manuel Molina. También fueron a la entrevista. Pero usted no lo dice en la novela de Aura porque a usted lo único que le interesa es narrar la historia de amor de Aura y Felipe Montero. Pues sí, fueron los otros dos también y tuvieron la entrevista con Consuelo Llorente. Lo que pasa fue que a Horacio Oliveira le fue muy mal en la entrevista porque él no era historiador, él no había sido graduado en ninguna universidad y ella necesitaba una persona que fuera graduada. Y entonces empezó a meterle mentiras a la señora y la señora lo despachó. Y Manuel fue también a la entrevista, pero Manuel no sabía hablar francés. Lo único que sabía decir era oui, madame, oui, mademoiselle, oui, monsieur, y más nada. Eso era todo lo que sabía decir. Y la señora necesitaba un tipo que supiera bastante francés. Así que los otros dos también fueron a la entrevista y por eso el cuento se llama Una hora antes de Aura y narra lo que ocurrió, lo que conversaron esos tres personajes una hora antes de la hora en que Carlos Fuentes narra la historia de la entrevista. Esos tres personajes se encontraron allí y conversaron de sus cosas y por eso se llama Una hora antes de Aura, el cuento ese mío, donde yo trabajo algunas cosas, retomo las historias o continúo las historias de otros personajes. Víctor Manuel Molina, ese personaje que yo meto en muchos de mis cuentos, también sostuvo una entrevista, también se reunió con el coronel Aureliano Buendía, también con Raskolnikov, Rodion Raskolnikov de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, y bueno, y con muchos otros personajes, porque los personajes de ficción se supone que se conocen, viven en su mundo de ficción en diferentes novelas, pero de pronto se pasan unas de un lado a otro, así como uno visita la casa del amigo, así ellos también a lo mejor se visitan. Y entonces, bueno, ese es el trabajo que yo comencé en una serie de cuentos que se llama La rebelión de los personajes, que voy a ver cuando lo termine. No tengo a quien rezarle pidiendo luz, ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, dame un respiro.